Una producción de Vitrina Distópica y Espacio Tierra. Cada territorio reúne millones de luchas, cada una de ellas una única e inigualable trayectoria vital. Las luchas y las trayectorias vitales que en ellas anidan dan movimiento a cada territorio, conforman su intensidad, su geografía y las fuerzas de sus ecologías. Cada biografía, una resistencia, cada resistencia, una vida. Bueno, Ana María, cuéntanos un poco quién es Ana María Araujo. Qué difícil, esto es como el ser, introducirnos al ser, desde el punto de vista político, social, amoroso, ¿viste? Es difícil. ¿Quién soy? Soy una mujer feminista, política, sin duda. Como que la política y lo político me ha atravesado, yo te diría, desde los 16 años, 17, 16. Soy una intelectual, lo quiera o no, porque mi vida es y ha sido trabajar con la escritura, con la enseñanza y con la investigación. Entonces, bueno, eso me centra en una vida académica, universitaria, toda mi vida, pero desde la universidad con un trabajo muy intenso, yo diría, con sindicatos, con poblaciones marginadas, no necesariamente con sectores marginados, sino con sectores, por ejemplo, con mujeres afro, por ejemplo, con desempleados, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la vida sindical. Y ahí sí, yo diría que desde la universidad, y no solo desde la universidad, trabajar con talleres de implicación, lo que nosotros llamamos trabajar con talleres de implicación e investigación al mismo tiempo, para escribir, para dar testimonio y para denunciar situaciones que este neoliberalismo y este capitalismo de plataforma y esta última parte del siglo XX y todo lo que viene corriendo del siglo XXI ha significado para los condenados de la tierra, como dice Fanon, ¿no? Y en ese sentido creo que desde muy jovencita, me impliqué en todo lo que tiene que ver la lucha por un mundo mejor. Un mundo mejor es posible, un poco las palabras del Foro Social Mundial, ¿no? Y bueno, y esa soy yo, creo, sí, muy pasional, creo que soy un ser muy pasional, muy político en toda mi vida, con una trayectoria amorosa intensa, profunda y múltiple, pero también muy unida a lo político, ¿no? A lo político y a la necesidad de encontrar alguien o alguienes que puedan acompañarme en un proceso de vida intelectual, político, afectivo, y bueno, y pasional también. Entonces esa pasión atraviesa toda mi vida, yo creo, ¿no? Entonces, y por supuesto mi lucha como mujer y como feminista, inserta en una lucha política, social más global. Yo creo que uno de los grandes temas de ciertas tendencias del movimiento feminista internacional es haber estado o estar siendo cooptados por el poder en plaza, por el poder dominante. Porque muchas veces ese poder significa gobiernos socialdemócratas, gobiernos entre comillas progresistas, que desnaturalizan lo que para mí es realmente la lucha contra el patriarcado y por lo tanto la lucha contra un capital tremendo que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces sí, eso yo diría quién soy, y soy eso, con una historia de vida que yo reivindico mucho,
sobre todo reivindico mi coherencia. Es decir, mi coherencia frente a todos los momentos de mi vida, mi coherencia a las ideas, a lo que creo, ¿no? A las ideas políticas, sociales, amorosas. Bueno, eso me siento muy orgullosa. A esta altura de mi vida, de eso te diría que si me dijeras algo, me siento orgullosa de mi coherencia de vida. Y también de lo que en tantos años de docencia y de estar con los jóvenes, me siento muy feliz de la devolución que tengo por parte de ellos. Creo que te diría que quién soy, y soy lo que los otros construyeron de mí a partir de lo que yo construí con ellos. Sobre todo mis estudiantes, mis colegas también, pero fundamentalmente los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo que cuando volví al país del exilio, era un caso raro, ¿no? Me vestía distinto, ahora más o menos, pero me vestía distinto, usaba calzas verdes, con sombreros y lentes grandes negros, y yo venía de París. Y me acuerdo que fueron los jóvenes, la sensibilidad de los jóvenes y los no prejuicios de los jóvenes, los que me recibieron. Y también en cuanto a mis ideas, ¿no? Yo venía trabajando a Foucault, a Deleuze, y acá en los años 87, fíjate, no se conocía mucho todo eso. Entonces, como que los primeros que fueron capaces de aprender con H todas estas ideas nuevas fueron los jóvenes. Entonces, yo me siento muy, muy, muy feliz y muy orgullosa de la devolución que tengo con los jóvenes y con los estudiantes y con los trabajadores, ¿no? Y esa pasión que tú dices que atraviesa tu vida, tu escritura, tu pensamiento, de una u otra manera es algo que se va elaborando con otros también, ¿no? Sí, sí. Y por ende tiene una impronta política. Sí. ¿Podría hablar un poco como a ver, de esa pasión política? La pasión política empieza, yo estuve becada en Estados Unidos por el American Free Service a los 16 años. Yo siempre hice todo rápido, nací a los 8 vecinas, terminé la escuela a los 11 años cumplidos, terminé secundaria a los 16, todo rápido. Me casé a los 19, no. Tuve una hija no tan rápido. Pero bueno, en la beca que tuve de Estados Unidos me tocó Iowa, el centro de corn state, ¿no? el estado de maíz, profundamente reaccionario. Y un pueblito chiquito, en donde me tocó vivir en una granja, yo totalmente de ciudad, de teatro, cine, toda mi familia, ¿viste? Bueno, me tocó una granja, perdón, pero este es uno de los temas serios que yo tengo con la pasión de esta gata, ¿no? Que me molesta el ruido. Mi gata que se llama, como sabéis, Lu Andreas Salomé. Bueno, entonces, volviendo a Iowa, granja, conservadores, profundamente conservadores. Y yo iba a la high school para graduarme, ¿no? Y ahí conocí a un profesor de literatura gay, pero que en ese momento te das cuenta, en Estados Unidos, hace 50 años, bueno, y ahí me sentí muy cerca de él, era un tipo más bien de izquierda, y ahí empecé, yo te diría, a tomar conciencia de lo que era, por un lado, el imperialismo norteamericano, ¿no? Pero por otro lado también esos juicios de valor dogmáticos frente a lo que no era su supuesta verdad. No, esto lo hace exprofeso, porque como no le estamos dando pelota, perdón, ¿verdad? Bueno, los gatos son muy especiales, las gatas. Bueno, entonces yo diría que mi primera conciencia realmente social fue en Estados
Estados Unidos. Y después, bueno, me tocó vivir muy jovencita, las repercusiones de lo que fue el 68, la muerte del Che, la plaza, el asesinato de los militantes, de los jóvenes mexicanos en la plaza Tlatelolco. Yo fui educada con las dominicas francesas. Entonces siempre París y Francia, el idioma francés era muy mío, ¿no? Y en ese momento, lo que fue el mes 68, ¿no? Mayo de 68 en París, yo era una niña, tendría, no sé, 12, 14, 15 años, no sé. Pero me impregnó totalmente, ¿eh? El mayo de 68 francés, que yo después lo viví con compañeros que vivieron el mayo de 68, realmente mayores que yo, pero que fue un après mai 68, ¿no? Un después del mayo de 68 en París. Bueno, toda esa mouvance, todo ese movimiento de los años 68, 70, te marcaban a fuego. Joven, más o menos consciente de una sociedad, con una sensibilidad que yo creo que no es exacerbada, pasional. Bueno, evidentemente lo político pasó a ser desde ese momento hasta ahora como si no tuviera varias columnas vertebrales, ¿no? Pero digamos, una parte de mi columna vertebral. Y yo te diría de mi disco duro en la conclusión de mi existencia, ¿no? No sé si te contesto. Sí, Además, a mí me gusta, te decía, Nico, en otro momento, yo soy muy sartriana, ¿no? A mí me gusta hablar del... No, pero esto es increíble, mirá. Está bromando para llamar la atención. Yo te decía que soy muy sartriana porque no sé qué soy, pero yo estoy siendo, ¿viste? Es una frase de Jean-Paul Sartre que me gusta mucho, ¿no? Yo estoy siendo a cada instante, soy más de lo que estoy siendo hoy, porque soy libertad abierta. Entonces, no sé lo que soy, sé lo que fui y soy existencia. Entonces, en mi existencia, creo que lo político es fundamental. Lo político y las ganas de saber. Yo creo que estoy atravesada por una necesidad de saber, de conocer, de desentrañar, de deconstruir, de llegar al fondo de las cosas, el porqué. El porqué y el para qué. Me atraviesa en todo momento. Y bueno, y esa soy yo, qué sé yo, Quisiera preguntarte ya lo hemos conversado antes, por tu relación con Chile, pero antes quisiera que contara un poco, si quieres, o qué parte, tu periplo por Latinoamérica, ¿no? Por el MLN y por Uruguay. Exacto. Bueno. Para preguntarte en el fondo, ¿cómo veías Chile, digamos, en los tiempos de la Unidad Popular? En los tiempos. Yo fui muy jovencita allí, ¿no? Con toda una esperanza. Pero antes de eso, bueno, fue la dictadura, es decir, previo a la dictadura, que fue en junio de 1973 en Uruguay, yo formaba parte del MLN Tupamaros. Estuve muy comprometida con el MLN, con la guerrilla urbana, clandestina, estuve clandestina un tiempo. En ese momento marido estuvo preso, yo estuve buscada por las fuerzas conjuntas, es decir, el ejército y la policía. Pasé momentos como muchas de nuestra generación, ¿no? Muy difíciles, pero que en ese momento yo lo vivía de forma muy heroica. Muy como enfrentar el mundo, la revolución, y vamos a transformar el mundo. Patria o muerte. Libertad o muerte, te diría, más que patria o muerte, ¿no? La bandera de mi tatarabuelo, que yo te decía, libertad o muerte. Y estábamos dispuestos a morir, así, directamente. Ese es un periodo de mi vida que yo reivindico mucho, pero que me llevó, bueno, también a criticar, a hacer una crítica profunda. Pero, volviendo a tu pregunta, estando clandestina en Uruguay, ya el comienzo del fin del MLN
estaba previsible, me da la orden la organización de salir a Chile. Ahí en Chile una columna que se llamaba La Guacha, en Chile. Digo todo esto porque vos sabés que cuando se desocultó todo lo que eran los archivos de las Fuerzas Armadas, yo aparezco ahí con todo mi maravilloso currículum. Entonces se sabe, no estoy transgrediendo ninguna verdad oculta. No, se sabe. Bueno, entonces me dan la orden de irme a Chile y formar parte de la columna del MLN en Chile. Me voy, yo en mi libro que voy a publicar ahora, que sale ahora, hablo de mi padre, que está ahí, que era un tipo con un sentido del honor muy fuerte. No era necesariamente de izquierda, pero por supuesto estaba en contra de la dictadura. Y cuando yo estaba clandestina, no sé cómo hace, yo supongo que por ciertas conexiones de él me logra ver, me da algunos dólares, y me acuerdo que me acompaña casi al aeropuerto, y me dice dos cosas, Nico, que me marcó así, para siempre. Yo no comparto tus métodos de lucha, pero estoy orgulloso de lo que estás haciendo. Y después me dijo, y no te olvides nunca que sos una Araujo. Con toda esta historia, ¿no? De independentista y de revolución independentista de mi tatarabuelo. Y bueno, yo creo que me marcó eso, me marcó. Después volví a ver a mi papá en el exilio en Chile, en el exilio en Argentina, 2 veces fue a Francia, y bueno, sí me marcó. Bueno, me fui entonces a Chile. ¿Cómo llegué a Chile? Bueno, Chile era, el libro París es una fiesta, qué sé yo, Chile era una fiesta. Era el primer país latinoamericano que llegaba a un posible socialismo por las vías de la democracia. Bueno, el compañero presidente Allende, el movimiento joven de los estudiantes y toda la izquierda latinoamericana exilada, los brasileños, ni que hablar, los argentinos, los uruguayos, los peruanos, los salvadoreños, estaban en Chile. Era una especie de espacio fermental de los revolucionarios, entre comillas o no entre comillas, de América Latina. Aprendí mucho en Chile. Me enamoré de Chile y del pueblo chileno. Sin el pueblo chileno y la solidaridad del pueblo chileno no estaría ahora por el Mapocho, ¿no? Flotando como tantos cadáveres de compañeros en el Mapocho. Es decir, entonces, bueno, yo rápidamente, no tanto, pero empecé a estudiar, porque ya te digo, una de mis columnas vertebrales era la parte intelectual, estudio y política. Empecé a estudiar filosofía, seguí estudiando, porque yo había empezado 18, 19 años, ya había hecho 2 años, casi 3 de filosofía en Uruguay, seguí estudiando filosofía y me contacté por 2 lados, con el Mapu Garretón y con el MIR. Evidentemente para mí el MIR fue una escuela de aprendizaje, porque el MLN no tenía una ideología muy clara, un movimiento de liberación popular. No se decía marxista, menos leninista, cosa que a mí me alegra mucho porque nunca fui leninista, ni lo seré, como la canción, no, yo no soy bueno, ni lo quiero ser, no. Pero el MLN no era a ver cómo decirlo, era muy fluo, una ideología muy amplia. Y el MIR tenía una formación teórica mucho mayor, sin duda. Y compartía, por supuesto que compartía el análisis que hacía de la Unidad Popular, pero por otro lado sentía que no estaban suficientemente preparados para llevar adelante una lucha armada frente a un golpe de Estado.
y eso lo veía con algunos compañeros chilenos, muy lúcidos, gente de la dirección del MIR. Y bueno, me integré totalmente a la sociedad chilena. Estuve escondida, estuve clandestina con compañeros chilenos del MIR que me recibieron, y en un momento dado era imposible. Digo, yo con mi acento, a pesar de que había adquirido un acento chileno, pero claro, eso sí, se nota físicamente. En fin. Me tuvieron en algunas poblaciones, lo Hermida, me acuerdo. Pero realmente era un peso para el MIR y para la gente chilena, ¿no? Y bueno, y me dijeron que tenía que exilarme. Otra vez exilarme. Yo escribía mucho sobre el exilio, ¿no? Sobre todo un libro con una chilena, Ana Vázquez, que murió, que se llama La maldición de Ulises, exilios latinoamericanos, hablando de justamente cómo Ulises cuando regresa a su tierra no es reconocido, cosa que me pasó, pero eso después. Entonces, bueno, Chile, ¿qué representaba para mí? Representaba una gran ilusión, una gran admiración por Allende, a pesar de que no era el Partido Socialista, pero no, tenía mucho respeto por Allende. Y pucha que ese respeto que tenía y que teníamos valía la pena, ¿no? Porque la muerte de Allende, el suicidio de Allende es heroico, ¿no? Realmente. Y me emociona, ¿no? Fue tremendo. Yo estaba cerca de la Moneda y me acuerdo los aviones sobrevolando la moneda, los tanques, y te cuento una anécdota así. Podríamos hablar 3 días, pero una anécdota muy fuerte que yo estaba en un hotel con una compañera, en un hotel cerca de la Moneda, y el tipo del hotel me dice, váyanse. Agarramos las cosas y nos fuimos. Agarramos un taxi y yo me fui a la casa de mi salvadora y mi querida Guigit Jung, que ahora tiene 95 años y está en París. Francesa, franco-chilena. ¿Ves cómo hago franco-uruguaya, franco-chilena? Bueno, lapsus. Francesa, pero vivía en Chile y tenía 8 hijos. Tuvo 8 hijos. Un ser excepcional, así. Otra, para hacer una película. No. Genial. Bueno, entonces la casa de Guigit, con 8 hijos, era enorme. Yo te decía, en Providencia. Entonces me dice, viene pues Anita María, como no hay problema, y me fui. Con la María pobre que tenía, me fui. Y en el trayecto, con un taxi, el taxista se dio cuenta que yo no era chilena. Me decía, cuidado, ¿no? Yo acá mataron, no me dijo mataron, ametrallaron a 3 bolivianos. Uno de los cuales, René, yo había tenido una historia muy fuerte con él. Hacía un mes. Fue horroroso. Realmente ahí me di cuenta cómo por primera vez yo viví un golpe de Estado, porque en Uruguay yo me fui antes del golpe de Estado. Y bueno, la casa de Guigit en Santiago fue un oasis, porque dentro de los tiroteos y de los cadáveres y de los muertos había una especie de solidaridad muy grande, que yo lo sentí mucho. Y bueno, ya te digo, después pasé clandestina. Quería quedarme en Chile, porque había una conciencia muy latinoamericanista en ese momento, ¿no? Cuba, que en ese momento era Cuba, no es lo que soy. La partida del Che fue para mí definitoria, pero bueno, eso es otra historia, también otra. Cuba, el Che, la muerte, esa concepción latinoamericana hacía que yo quería quedarme en Chile. Claro, realmente no había condición, era un peso. Entonces había que asilarse, otra vez. Bueno, me asilé en la embajada
Argentina y Chile, porque quería quedarme en Argentina. No sé si tenés alguna pregunta más sobre Chile. No, para nada. Yo qué sé. Yo sí quiero decirte que los amigos, amigas sobre todo, que hice en Chile en esa época han continuado mi vida, ¿no? Porque después los reencontré en el exilio en París. Y ahora justamente Margarita Jung, la hija de Guiguito, es la que va a presentar mi historia de vida, mi libro, en París, fíjate. Esas cosas de la vida, ¿no? Que es una chilena que va a presentar mi libro sobre mi historia de vida. Guinoel, que murió, militante del MIR, que a mí me dolió mucho, ¿no? Y tantos otros. Carmen Castillo, a la cual conocí viniendo recién de Londres después de haber perdido a su bebé, que yo te decía. Sí, Paz Espejo, un personaje como Paz Espejo. Otro para hacer otra novela. Y muchos amigos, muchas amigas y amigos chilenos. Paz Espejo y Didit Jung fueron mis madres adoptivas en Chile. En Chile y en París. Y bueno, y me asilé en la embajada argentina en Chile. Eso es otra etapa. Decime qué querés saber más. No, yo creo que sigamos avanzando. Lo que sí me gustaría hacer cortes porque después al momento de edición es más difícil, ¿no? Más fácil, digamos. Más fácil. Sí. Vamos. ¿Sí? No, te decía, estoy pensando en Carmen Castillo, en toda su historia con Regis Debray. Yo la viví muy de cerca porque además era amiga de Elizabeth Burgos, su mujer oficial, y de Carmen Castillo. Que evidentemente el tiempo va a hacer que yo me sienta muy, muy unida a Carmen. Y de lo que devino Regis Debray, ¿no? Lo que se fue transformando políticamente Regis Debray. Qué tristeza, ¿no? Bueno, viví todo eso con mucha gente chilena. Bueno, te decía que en Argentina viví con 800 exilados de toda América Latina en la Embajada Argentina en Chile. Yo cuento en mi libro muchas anécdotas de esa embajada, en donde entré por un coche oficial de Naciones Unidas por una amiga que la veo siempre. Ella manejaba el coche oficial y yo tenía que entrar. Los pacos chilenos estaban haciendo la guardia de la embajada. Yo tenía que calcular cuando cruzaban. Yo tenía una carterita y ya nada, me acuerdo, un saco de cuero marrón, unos vaqueros y mi carterita. Y ahí entré corriendo y ahí estuvimos 2 meses casi en la embajada. Ángeles y demonios. Los seres humanos somos ángeles y demonios. Revolucionarios todos de izquierda. Pero ahí veías cosas maravillosas, como no comer para darle el pan y el queso a las embarazadas, o al revés, sacarle el chocolate a los niños para comer. De eso, sí, te enfrentás a lo humano en las situaciones límites, como dice Jasper, ¿no? En lo más maravilloso del ser humano y en lo más también feo del ser humano. Y aprendés a elegir en qué campo vas a estar, ¿no? La embajada argentina en Chile fue un momento muy importante en mi vida, porque ahí conocí a peruanos, a bolivianos, conviví con las historias de los revolucionarios jóvenes. Me enamoré profundamente de un peruano. Ricardo estaba preso, yo no sabía cuándo iba a volver y sí, me enamoré de un peruano, que es una historia increíble con Hernán. Y bueno, y pasó de todo. Yo recuerdo siempre, y lo cuento,
una anécdota de unos brasileros de Marighella. Tú eres muy joven, era una guerrilla brasilera, que estaban esperando un compañero que atravesara la embajada argentina. Tenía un gran jardín detrás, un muro. Entonces ellos estaban esperando que este compañero brasilero saltara el muro para entrar a la embajada. Una vez que estaba en la embajada, fantástico. Entonces me acuerdo que estábamos todos ahí esperando, o algunos, no los 800, me ponen que eran como 80, sí, que estábamos ahí. Y vemos manos, 2 manos, eran 2 compañeros. 4 manos, aferrados al muro, y escuchamos el tiroteo de ametralladoras y la caída de las manos. Esa imagen, Nico, yo creo que perdurará en mí siempre. Fue horroroso. Fue horroroso ver a uno de los compañeros, un señor mayor además, mayor, que en ese momento debía tener 40 años, pero para mí era o 35, qué sé yo, era mayor, no, 40, 45, que se agarró a un árbol de la embajada y se daba la cabeza contra el árbol. Eso, ¿por qué lo cuento? Porque era terrible, porque nosotros estábamos en esos muros ahí, y en el exterior, en los extramuros, estaban permanentemente matando gente. Y escuchábamos los helicópteros, escuchábamos las ametralladoras, escuchábamos. Entonces era una situación de vida y muerte. Era realmente, yo te diría que yo no sé si teníamos, ese episodio sí, pero yo no sé si teníamos realmente conciencia de lo terrible de la situación. Y ante la muerte, ante la posibilidad de muerte, la vida, ¿no? Yo me acuerdo que formaba parte de 2 grupos, uno que decía pan y otro que mucha hambre pasamos, además, dormíamos en cualquier lado. Pero me acuerdo de ese grupo de pan que, claro, era muy divertido, los brasileros como siempre con esas cosas. Y había un viejo, ese sí era viejo, que decía, porque no moríamos de hambre y queríamos repetir el pan que nosotros hacíamos y que se distribuía. Entonces el brasilero decía, revolución no, repetición. Entonces, claro, era un país de hambre. No. Después unos chicos de Ecuador, no, de El Salvador, perdón, de El Salvador, geniales, chiquitos, el matrimonio con 2 hijos, terrible, los gurises debían de tener, yo de 4 o 6 años, y la embajada de unos enormes cortinas, me acuerdo, así, de color bordó de terciopelo. Entonces los chiquitos estos se agarraban a las cortinas y esos, yo qué sé, no sé, como unos agarradores de las cortinas, y hacían como Tarzán, ¿no? Se pasaban de una cortina a otra, por supuesto las cortinas quedaron, te imaginas cómo. Entonces alguna gente muy ordenadita decía, ¿cómo le permiten eso a la embajada? Y me acuerdo que el papá, que era genial, decía, ellos tienen que ser libres, tienen que desde chiquitos ser libres. Entonces uno veía destrozar las cortinas de la embajada. Esas cosas, viste, que después, yo qué sé, en una reunión, yo me acuerdo de un compañero muy querido que vivía tocando guitarra, bossa nova, en aquella época bossa nova, Chico Buarque, todos los brasileros que te puedes imaginar, bueno, y nosotros cantábamos y bailábamos de noche a las 2, 3 de la mañana. Era impresionante cómo uno trata de sobrevivir frente a las situaciones más tremendas, ¿no? Pero teníamos grupos de estudio. Marx, me acuerdo. Estaba de moda leer los Brundisi. Ay, por favor. El Capital. Bueno, Trotsky, mi vida, porque Hernán era trotskista, ¿no? Entonces, claro, yo me puse a leer Trotsky. Entonces, estudiamos en serio, porque lo teníamos todos los días ahí, ¿no? Encerrado. La embajada fue un micromundo maravilloso y tétrico.
Bueno, de ahí salimos, no te cuento cómo salimos, fue muy divertido. Salimos y había que elegir dónde salir, dónde quedarse. Y yo quería quedarme en Argentina, de vuelta con la historia de América Latina. Argentina estaba por venir Perón, ese ser macabro que es Perón. Yo sé que muchas amigas peronistas no piensan esto, yo sí. Y bueno, y en Argentina nos daba asilo, pero provisorio. Y justo agarramos la época de Cámpora, ¿no? Que era la izquierda peronista. Si se puede llamar a una izquierda peronista, qué sé yo. Pero, y ahí enganchamos y nos llevaron en un avión a Argentina. Pero es de aquí que Buenos Aires nos estaba prohibido. Entonces fuimos al norte de Argentina. ¿Aún te interesa esto? Porque yo no sé, me parece que es como una historia novelada, ¿no? A mí me gustaría que hiciera preguntas más políticas, pero bueno. Yo veo mucha política igual aquí en esto. Sí, claro. No. Pero sí. Vamos. Hablo. Sí, yo te sigo y te voy preguntando. Vos andás preguntando. Sí. Pues llegamos a Paso de la Patria. Pequeño población argentina con Paraguay. Un calor, sí. Y tenemos que bajar. 2 brasileños de vuelta empiezan a gritar. Yo no viajo, no bajo, no. Porque esto es Brasil, claro. Les rememoró todo lo que era Brasil, el calor, lo desértico en ese momento. Y no pudimos bajar porque en Paraguay nos consideraba terroristas internacionales, entonces nos derivaron a Empedrado, que es otro pueblo en las orillas del río Paraná. Ahí estuvimos también encerrados un mes, pero en comparación a lo que he vivido en Chile, era nada, ¿viste? Realmente, bueno, ahí pasó de todo. Te contaría el encuentro con mi ex marido, en ese momento, mucho. Y Argentina. Yo estaba muy unida a los chilenos en ese momento, que también estaban buscando irse de Argentina. Nosotros nos quedamos un año, en donde vi de vuelta a morir compañeros, en donde pasábamos muy mal, porque estaba la AAA, y nosotros éramos de vuelta, una mira, ¿viste? A pesar de que en Buenos Aires el acento nuestro era el mismo, ¿no? Pero de todos modos no teníamos identificación, bueno, había que elegir. El periodo en Argentina fue también muy intenso, sin embargo yo te diría que el afecto que yo recibí de Chile fue distinto, fue más, viste que las subjetividades son muy especiales. Bueno, Argentina nos teníamos que ir, la AAA, yo estaba en la universidad también, porque era como una insistencia, una especie de monomanía de los estudios. No milité con los montoneros, no, para nada. Estaba cerca del ERP, pero me agarró una hepatitis grave, que estuve como 3 meses en la cama. Argentina fue un periodo oscuro, ¿no? Buenos Aires fue oscuro. Y nos tuvimos que ir, y ahí conseguí yo visa para ir a París, porque hablaba bien francés además, pero además estaba Lilith, mi amiga franco-chilena, con sus 8 hijos. Y ahí me fui a París. Y te diría que en París tomé definitivamente distancia de todo lo que podía ser aparato político partidario. Ni que hablar del MLN, pero estuve muy cercana a la Cuarta Internacional y después hice un pasaje rápido y estuve muy cercana a la Comunidad del Sur, compañeros anarcos que tenían su sede fundamental en Suecia y que sacaban una revista, la cual yo escribía. Y entonces mi militancia pasó a ser
feminista fundamentalmente, y con los compañeros de Comunidad del Sur y con un grupo que creamos una revista alternativa, 2 revistas creamos. Una, Herejías, una revista latinoamericana de mujeres latinoamericanas exiladas en Francia, y otra revista uruguaya, ahora sí, que se llamaba Diálogo, crítica con respecto a una izquierda ortodoxa, tradicional y dogmática que era la uruguaya en ese momento, y mucho más libre. Yo te diría que yo lo vivía como un socialismo libertario, yo personalmente. Bueno, y ahí estaba con mi marido en ese momento, que pudimos estar juntos, y con una serie de compañeros, dentro de los cuales vos conoces a uno, que es Ricardo Vicar. Mi militancia pasó entonces por el feminismo, la escritura en Comunidad del Sur, en la revista Diálogo, y los comités de apoyo. Los comités de apoyo yo decía pueblo palestino, los comités de apoyo a los presos políticos uruguayos, pero ahí era también Chile, me acuerdo la huelga de hambre que se hizo en la iglesia, que Margarita, mi amiga, estuvo haciendo huelga de hambre, yo estaba ahí. Digo, ahí había mucha solidaridad con Chile, Argentina y Uruguay. Yo en ese momento te diría que me sentía latinoamericana, realmente, más latinoamericana. Por el feminismo latinoamericano, por la Comunidad del Sur, que fundamentalmente eran grupos no nacionalistas, ¿verdad? Al contrario, muy internacionales, internacionalistas y latinoamericanistas. Y París fue una especie de respiro frente a todas estas vivencias, ¿no? Me tocó vivir todo, me tocó vivir Giscard, me tocó vivir Mitterrand, la alegría de las calles de Mitterrand, ¿no? Y después la decepción, ¿no? No tanto de Mitterrand, sino de lo que fue el Partido Socialista francés, ¿no? Que ya a esa altura, digamos, mi postura política, ideológica, lo venía a venir, digo, no tenía mucho, sí con François Mitterrand, y sobre todo con ella, ¿no? Con Danielle Mitterrand. Cuéntanos un poco de tu actualidad. ¿En qué estoy ahora? ¿En qué ha decantado toda esta trayectoria vital, este pensamiento, que también es Ana María? En principio, creo que uno es un continuum, ¿no? Y el pasado ilumina el presente y el presente da pauta para el futuro, pero hay una continuidad y una discontinuidad también, como el tiempo mismo, ¿no? Como la vida misma. Como la vida misma. En este momento yo estoy militando en la Coordinación por Palestina. Milité mucho y en la Universidad de la República, que la universidad nuestra, yo me siento muy orgullosa, es una universidad cogobernada, pública, gratuita, y estuve en los espacios de cogobierno muy comprometida. Estuve, dirigiendo el instituto, estuve en el consejo de la facultad muchísimos años, y estuve como decana interina también muchos años. Y eso me llevó realmente comprender la importancia de la lucha que tenemos que llevar adelante contra el academicismo, contra una visión pragmática del conocimiento y contra una visión managerial de la universidad y del conocimiento. Es un tema que hemos trabajado bastante y que creo que atraviesa no solo Uruguay y América Latina, sino que el mundo entero. Es una batalla que hay que dar contra el neoliberalismo cultural y contra el neoliberalismo simbólico.
en la academia y fuera de la academia, porque evidentemente uno de los puntos fuertes de la derecha hoy es la batalla cultural que hay que dar. Y en ese sentido, desde la universidad, sobre todo en la parte de extensión universitaria, tratando de hacer que la universidad no sea un muro, sino que sean puertas abiertas hacia la sociedad civil y hacia una lucha por la justicia social desde la universidad, y como intelectuales, y como trabajadores, porque somos trabajadores, ¿no? Entonces eso me atravesó durante muchos años. Me siento orgullosa de formar parte de esta Universidad de la República, e incluso, ya que me estás preguntando ahora, el Consejo Directivo Central de la Universidad, que está constituido por todos los decanos y los 3 órdenes, estudiantes, docentes y egresados, votó por unanimidad el exigir al gobierno que retirara la ANI, la agencia, la Oficina de Innovación que instaló el gobierno anterior, pero que este gobierno aún no la ha retirado, en Jerusalén, en la universidad, en la Facultad Hebrea de Jerusalén. Y la universidad se puso de punta y exigió al gobierno que la retirara. El gobierno todavía no la ha retirado, y es muy increíble porque si la universidad y todos nosotros, docentes e investigadores de la universidad, cumplimos el mandato del Consejo Directivo Central de no ir a Jerusalén y de no formar parte de esa agencia, la agencia va a quedar vacía porque el 85% de los investigadores de Uruguay están en la Universidad de la República. Entonces, digo esto porque la universidad me marcó huelgas que tuvimos muy duras, universitarias, y sobre todo yo decía los estudiantes, ¿no? La FEU, la Federación de Estudiantes, y mis estudiantes, a los cuales yo le debo, yo decía al principio, mi alegría de inserción de nuevo en el Uruguay, que me costó mucho, con esa ambivalencia del exilio, ¿no? De estar y no estar. Yo creo que tú me decías al principio quién soy. Soy nómade, soy una nómade. París, Chile, Argentina, viví en Estados Unidos, después fui de vuelta a New York, becada por la Fulbright, después estuve viviendo en Canadá, con una beca también, qué sé yo. Pero hoy por hoy me siento cada vez más alguien del sur. ¿Quién milito yo hoy? Bueno, milité mucho con la universidad, desde la universidad y con la universidad, con sindicatos, con desempleados, con todo lo que tiene que ver con la opresión y el racismo que viven los afrodescendientes o los negros y las negras uruguayas. Y bueno, y eso fue durante mucho tiempo mi lucha, y es mi lucha. Pero paralelamente, ya desde París, habiendo conocido a exilados palestinos en Francia, viví desde Francia, por supuesto, cuando Yasser Arafat estaba expulsado de todas partes y él estaba navegando en un barco que nadie lo recibía. Finalmente estuvo su exilio en Túnez. Estuve en las intifadas, en los movimientos de París, apoyando las intifadas distintas. Palestina me atravesó también desde hace muchos años. Incluso recuerdo que una gran amiga mía italiana, franco-italiana, María Luisa Pellegrini, que murió, estaba en contacto con un cura resistente antifascista italiano, y en Troina, un pequeño pueblito de Sicilia, se constituyó una universidad, la Universidad del Sur. Y ahí íbamos nosotros, era muy lindo, a dar clase a tunecinos, argelinos, marroquíes, italianos del sur y franceses de Marsella sobre todo. Y por supuesto palestinos. Y allí yo recuerdo el feeling, el sentimiento que yo tenía con los palestinos. Me acuerdo que terminamos cantando Guantanamera,
con algunos estudiantes palestinos que podían llegar en ese momento a Italia, ¿no? Entonces digo esto porque además mi amiga palestina, Hala, que me ayudó mucho a comprender la situación palestina, miembro del FPLP, Frente Popular por la Liberación de Palestina, todo esto antes de llegar a Uruguay. Y acá, formé parte de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino primero, y ahora, con todo esta masacre, este genocidio, esta limpieza étnica, esto que está viviendo el pueblo palestino, que es del orden de lo siniestro, estoy militando junto a la Coordinación por Palestina, hablando en facultades, en sindicatos, qué sé yo, y me toma la vida, ¿no? Porque creo que la lucha por Palestina y por el pueblo palestino tiene que ver con la ética política. Y ahí también pienso cómo son los movimientos sociales, son las gentes, son los jóvenes, son los judíos not in our name, que están llevando adelante la resistencia junto al pueblo palestino, y no los gobiernos, y no los poderes. Porque los poderes en plaza y los partidos políticos juegan al pragmatismo político, a las alianzas políticas, al tratar de no ir más allá para cuidar su espacio electoral y tantas otras cosas que podríamos hablar. Mientras que la lucha junto al pueblo, por la solidaridad con el pueblo palestino, implica llevar adelante una coherencia de principios y una ética política. Yo creo que hoy luchar por la solidaridad con Palestina es luchar por la humanidad. Están destruyendo un pueblo, están matando francotiradores a periodistas. Vaya si los periodistas representan en este momento la voz de los que están sufriendo en Gaza y en Cisjordania. Están matando a médicos, están destruyendo ambulancias y están destruyendo prácticamente Gaza. Pero además están apuntando fundamentalmente a mujeres y a niños, porque son los niños y los adolescentes palestinos que, si sobreviven, van a recordar esta masacre y este genocidio. Entonces me parece que es importante denunciar, yo que fui exilada, lo que significó el exilio de 1947-48 de la Nakba, la catástrofe en árabe, ¿no? De los más de 800.000 palestinos que pasaron al exilio, y hay entonces una fuerte sensibilidad política con el exilio palestino, de mi parte. Y por otra parte, esto de estar junto a los condenados de la tierra, como dice Fanon, ¿no? Estar junto a los más oprimidos y estar contra todo fenómeno de colonización. Y evidentemente el Estado de Israel, no solo el gobierno, el Estado de Israel para mí desde el comienzo fue un Estado colonial. Y como latinoamericana, como alguien del sur, que sabe lo que fue el colonialismo, y no solo el colonialismo español y portugués, sino el colonialismo cultural, del cual estamos inmersos todos, ¿no? La lucha contra ese colonialismo de Israel y el pueblo palestino se articula, para decirlo de una forma serena, con la lucha contra el colonialismo nuestro hoy en Uruguay. En Uruguay, que es un país tan, entre comillas, europeizado, ¿no? Porque justamente abril, decía María, es el mes de Sal Si Puedes, donde Rivera y su hermano, que fue el presidente de Uruguay, hizo una emboscada a los charrúas que estaban y los mató, los asesinó, cometió el genocidio de los pueblos originarios en Uruguay, los últimos que quedaban. Entonces, con toda esa historia nuestra,
Uruguay es un país muy colonizado culturalmente, racialmente, ¿no? Y si no tenemos en cuenta esto, no podemos avanzar políticamente. Y bueno, y el pueblo palestino es un pueblo que resiste, justamente resiste ese colonialismo. Y los poetas, los escritores palestinos, que son maravillosos y que se conocen poco, están luchando por guardar la memoria de ese pueblo, en las artes y en todo tipo de cultura y en la lucha por la resistencia, ¿no? Entonces sí, estoy atravesada, como verás, por todo esto que me parece que es la continuidad de mi lucha y es un poco ser coherente a esta altura de mi vida con toda mi historia, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que, yo te decía al principio, quizás una de las cosas que más orgullosa me siento es de mi coherencia de vida, digamos. Con altibajo, con momentos de sufrimiento, de soledad, con momentos yo no diría de desesperación, no creo que haya tenido momentos de desesperación, pero sí de soledad, ¿no? De soledad con respecto a esta pseudo-izquierda uruguaya, de la cual ese progresismo no me representa. Me siento cada vez más. Lo que pasa es que decir la palabra ahora libertaria es horroroso, porque este es no adjetivo. Milei la ha tomado, ¿no? Pero me siento, muchos años, ¿no? Pero ahora me siento muy identificada con una sensibilidad socialista y libertaria, ¿no? No sé cómo decirlo, libre, autónoma, no representada por ningún partido político que hay hoy en este momento en mi país, a pesar de que, y bueno, sí, hay que votar, hay que situarse siempre con lo menos malo. Yo no sé hasta qué punto, a esta altura, pero bueno, sí. Y eso genera soledad, ¿no? Eso genera mucha soledad. Con los compañeros, con los compañeros de la facultad, con mi familia, ¿no? Y bueno, soy la otra. Y eso me encanta. Y jugar a eso no, cuesta, es duro. Es duro, pero lo reivindico profundamente, realmente. Eso. Cuesta ser auténtica con lo que uno cree. Cuesta, no es fácil. Pero bueno, ya te digo, a esta altura de la vida ya uno está todo jugado, ya sabemos quiénes somos, me conocen. Y Leticia, mi hija, siempre me decía, mamá, comportate, por favor, no vayas con ese vestido rojo, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno es así. No sé qué más que diga, ¿no? La alegría de vivir. Guardar la alegría de vivir, eso me parece fundamental. Sí. A pesar del fantasma, el fantasma que recorre el mundo, el fantasma que recorre el posthumanismo. Pero bueno, es otro tema. Cómo luchar contra el capitalismo, el tecnocapitalismo. En eso se está centrando un poco tu trabajo actualmente. Sí, me he metido durante muchos años en la universidad sobre seminarios sobre la hipermodernidad, que no es el postmodernismo, ya claro, es el hipercapitalismo, es el hipersociedad managerial, es nuevas formas de las transnacionales internalizadas en la subjetividad nuestra, ¿no? Es la victoria de la cultura neoliberal en nosotros, a través de las maravillosas tecnologías, ¿no? Entonces, el situarme hoy, como te decía, ni apocalípticos ni integrados con respecto a las nuevas tecnologías y manejarlas, yo soy media nula, ¿no? Porque claro, pero y tratar de construir hacia esa imagen todopoderosa de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero utilizarla, no podemos dar marcha atrás.
Eso es un gran desafío que me parece que es a los jóvenes de llevarlo adelante, ¿no? Es fundamentalmente a los jóvenes. Yo acompaño, ¿no? Pero es un tema que me atraviesa también, ¿no? Me atraviesa muchos temas, el racismo de esta sociedad uruguaya tan democráticamente explicitada por todas las instituciones de mi país, pero que es profundamente racista, ¿no? Eso me atraviesa todas estas cosas. Una producción de Vitrina Distópica y Espacio Tierra. Cada territorio reúne millones de luchas, cada una de ellas una única e inigualable trayectoria vital. Las luchas y las trayectorias vitales que en ellas anidan dan movimiento a cada territorio, conforman su intensidad, su geografía y las fuerzas de sus ecologías. Cada biografía una resistencia, cada resistencia una vida.